Muy bien, pues continuamos con nuestra reflexión del día de hoy sobre los apegos y pues quisiera agradecer el saludo y la llamada de Ángel Martínez, allá de la colonia Plazas del Sol. Un saludo para todos los que nos estén escuchando por allá. Y bueno, pues plantea una inquietud, Ángel, que pues tiene que ver definitivamente con el tema de los apegos, el cómo poderse salir de la zona de confort. La zona de confort no necesariamente tiene que ver con un apego. Ciertamente, ya cuando estás teniendo la experiencia de un apego, que puede ser algo tangible, puede ser algo intangible, esto también hay que subrayarlo, porque por ejemplo puedo experimentar apego, pues decía emocionalmente al miedo, ¿sí? A lo mejor ya nos hemos vuelto adictos al miedo. Puedo experimentar apego a la comodidad, puedo mantenerme cómodamente en la ignorancia, por decirlo así. En fin, la modalidad de la pérdida de libertad que implica un apego pues puede ser muy variada. Y en sus primeros niveles pues suele ser el apego a una forma de proceder. Y es lo que va creando nuestra zona de confort. Y en esa zona de confort pues nos vamos entibiando, si se pudiera plantear de esa manera, y al irnos entibiando, pues empieza a darse un franco proceso de deterioro en nuestras vidas. ¿Por qué? Ya hemos comentado en otras ocasiones, si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. La naturaleza humana es una naturaleza dinámica y por lo mismo es una naturaleza que exige movimiento. Y pues básicamente hay dos direcciones en el tipo de movimiento hacia las que podemos tender. Una dirección hacia avanzar, progresar, crecer, o lo contrario, la dirección que te lleva al deterioro, la dirección que te conduce hacia niveles de pérdida de libertad, de pérdida de capacidad para rectificar, para aprender, para convivir, para lo que sea. Si no estamos avanzando, estamos retrocediendo, y de ahí la importancia de que nos dispongamos a salir de nuestras zonas de confort cuando haya que salir de ellas. ¿Y cuándo es ese momento? ¿Cuándo puedo identificar que ya llegó el momento de salirme de mi zona de confort? Bueno, pues cuando ya algo está empezando a salir mal en mi vida, en un tema importante. Cuando empieza a generarse crisis en un aspecto de mi vida, es el momento de dejar una zona de confort. Por ejemplo, es el momento de buscar incrementar nuestro nivel de ingresos cuando ya estamos en una situación crítica financieramente hablando, porque no nos alcanza el dinero que estamos generando semanal o mensualmente o quincenalmente, o porque sucede que por alguna situación especial de enfermedad o de accidente se genera un gasto no previsto y un gasto de monto considerable. Entonces tengo que salirme de mi zona de confort para buscar generar más ingresos, aunque obviamente esto se aplica a cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿no? Hay que salir de nuestra zona de confort cuando estamos en una relación en la que la rutina, la monotonía se ha apoderado de esa relación, y entonces se corre el riesgo de perder esa relación porque ya no estamos aportando nada en ella, porque ya no estamos obteniendo nada de esa relación, y entonces es el momento de salirse de la zona de confort para crear nuevas formas de comunicarnos con esa persona, nuevas formas de llevarnos y de convivir con esa persona, y poder rescatar esa relación e inclusive pues enriquecerla. Es la hora de salir de la zona de confort, por ejemplo, cuando pues ya se me está pasando el tiempo en la vida para la realización de algo, como pudiera ser un trabajo, como pudiera ser el terminar algo que inicié hace tiempo, como pudiera ser el iniciar precisamente una relación, en fin. Cuando ya empezamos a experimentar dolor por mantenernos en la zona de confort, lo cual pues se convierte en una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo es posible que podamos mantenernos confortables en una zona que ya nos genera dolor? Bueno, pues por lo mismo que decíamos al inicio del programa de hoy, porque el primer apego, por decirlo en esos términos, de nuestro subconsciente es el apego a lo seguro. Y como dice el refrán, más vale malo por conocido que bueno por conocer,
preferimos inconscientemente, optamos por experimentar dolor que enfrentar el miedo de generar un cambio, de hacer algo nuevo, de adentrarnos al mundo de lo desconocido. Y es por eso que podemos mantenernos, entre comillas, confortablemente en una zona de no cambio, en una zona de vida inercial, automática, inconsciente, porque el hecho de que sea consistente, pues me da un tipo de seguridad, aunque solo tenga que ver con el hecho de que ya sé qué resultado doloroso y negativo puedo esperar. Ahora, todo proceso de desapego, y hay que decirlo con toda claridad, porque pues no faltan los charlatanes que pretenden venderte un cambio sin mayor esfuerzo, sin mayor sacrificio, sin mayor renuncia, o talleres o cursos en los que te proponen cambios de esa naturaleza. Bueno, hasta donde yo sé, en mis años de estudio y de experiencia sobre la naturaleza humana, pues todo cambio implica una renuncia y todo cambio exige correr riesgos. Entonces muchas personas que se plantean o pretenden salir de la zona de confort de manera confortable, pues no están viviendo acorde a las leyes y principios que rigen la naturaleza humana. En otras palabras, no es posible. Ciertamente, podemos evitar que se genere un nivel de drama en ese proceso de desapego que suele complicar las cosas cuando nos decidimos a salir de esa zona de confort, pero el que yo pueda reducir el nivel de drama no significa que me va a dejar de costar trabajo salir adelante o salirme de la zona de confort. Ahora, cuando me salgo de la zona de confort, cuando decido salirme de ella, es básicamente por una de dos posibilidades. La primera, porque descubro que hay algo muy valioso detrás de esa disposición a salirme de la zona de confort. O sea, caigo en la cuenta de que si salgo de mi zona de confort puedo hacer realidad algo más valioso. O la segunda posibilidad es que decida salir de esa zona de confort precisamente porque ya se está volviendo insostenible. ¿Por qué? Porque ya experimento tal cantidad de dolor o tal fastidio mental o tal enfado existencial que definitivamente ya me estoy tomando en serio, aunque no me guste mucho la idea de correr un riesgo o de asumir renuncias, pues estoy considerando ya el salirme de esa zona de confort. Bien, me escriben a través de mensajería de texto lo siguiente: ¿cuál sería el primer paso, por ejemplo, con los hijos? ¿Cómo le hago para que no duela, para dejarlos que vuelen solos? Bueno, pues exactamente tiene que ver con lo que acabo de plantear. Va a doler. Uno de los engaños más dañinos, por decirlo así, que se plantean en el argot del desarrollo humano, es el engaño de que cambiar no tiene por qué dolerte. Bueno, en el tema de los apegos yo no estaría tan de acuerdo. Generalmente desprenderte de algo o de alguien a lo que has estado apegada o apegado durante cierto tiempo va a doler, sin lugar a dudas. Pero como ya lo hemos comentado en alguna otra reflexión, el dolor también tiene su rol que desempeñar en nuestro crecimiento personal. La experiencia del dolor precisamente puede ser un fuerte motivador para que generemos un cambio, para que nos dispongamos a ese proceso de desprendimiento precisamente. ¿En qué sentido? Bueno, pues darnos cuenta de que si no generamos ese cambio, en el caso de la persona que me hizo favor, de la madre de familia, me imagino que me hizo favor de escribir hace un momento, bueno, darte cuenta de que le vas a generar más dolor a tus hijos, reteniéndolos más tiempo del que por naturaleza ya deberías de tenerlos contigo. ¿Por qué? Porque si no los dejas, si no les permites volar, como lo mencionas en tu mensaje de texto, pues lo que va a pasar es algo muy simple y de consecuencias nefastas. Va a implicar que nunca van a aprender a volar. Y eso implica que no van a aprender a trabajar, que no van a aprender a relacionarse, que no van a aprender a prosperar.
¿Por qué? Porque se están volviendo dependientes de alguien que les abastece de amor, de auxilio, de ayuda, de atención cada vez que lo requieran. Y bueno, eso siempre que sea posible, pues por supuesto que es algo muy positivo, pero no siempre será conveniente porque pues tenemos que darnos cuenta de que la vida es exigente, que el éxito tiene un precio alto en términos de entrega, en términos de preparación, en términos de dedicación, y que por lo tanto, al no dejarlos volar a su tiempo, al no permitirles que salgan del nido, pues van a correr el riesgo de no ser capaces de hacerlo nunca. Y algún día le faltaremos a nuestros hijos, y cuando les faltemos a nuestros hijos es cuando vamos a poder, bueno, no nosotros ya porque estaremos muertos, pero es cuando se va a saber si realmente fuimos buenos padres. ¿Por qué? Porque si al morir nosotros, nuestros hijos son independientes, nuestros hijos son autosuficientes, nuestros hijos son capaces de vivir en sus propios términos, entonces fuimos todo un éxito como padres. Pero si al morir nosotros, nuestros hijos se vuelven inseguros, no saben qué hacer, ya no saben cómo pues abastecerse a sí mismos en términos económicos, en términos emocionales, en términos intelectuales, bueno, pues entonces quiere decir que fuimos un rotundo fracaso como padres, aunque nos hayamos esmerado en darles todo tipo de cuidados y de afecto y de cariño. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la naturaleza nos los confía para convertirlos en seres libres. Seguimos, como lo estarán notando, seguimos centrándonos en el hecho esencial de que el ser humano es un ser libre y que por lo tanto su progreso personal, su desarrollo personal tiene que ver precisamente con la expansión de esa libertad. Y no estoy o no estoy preparando a mis hijos para la libertad si los estoy protegiendo, ya no se diga sobreprotegiendo. Claro, los primeros años de vida pues no hay de otra, o sea, esa es una exigencia de la naturaleza misma porque el ser humano es el ser más indefenso precisamente de la naturaleza en sus primeros años de vida. Pero tengo que enseñarle a mis hijos a desarrollar su capacidad de renuncia y su capacidad de correr riesgos para que con libertad puedan aspirar a la realización de su propio proyecto de vida. Y ojo, tenemos que ser como padres muy cuidadosos de que nuestros hijos o de que no hagamos que nuestros hijos tengan como su propio proyecto de vida un refrito del nuestro. Ellos tienen todo el derecho de hacer su propio proyecto de vida y a nosotros nos corresponde enseñarles con responsabilidad a seguir los procesos, con responsabilidad y con compromiso, a seguir los procesos, a completar los procesos que hagan falta para que puedan hacer realidad lo que para ellos tiene sentido y tiene valor. Y no lo haremos así si les estamos todavía resolviendo su vida cuando ya tienen una edad en la que tendrían que empezar a aprender a resolvérselas por sí mismos. Claro, siempre estaremos ahí para apoyarles, siempre estaremos ahí para orientarles, pero llega un momento en que ya no podemos estar ahí para suplirles lo que tendrían que lograr con su propio esfuerzo, con su propia tenacidad, con su propia iniciativa. Entonces, decíamos antes del corte, los apegos suelen comenzar con una obsesión porque algo nos resulta demasiado atractivo o algo consideramos como demasiado necesario. Y muchas veces nos equivocamos en esa percepción. Lo que puede resultarnos muy atractivo no necesariamente significa que nos va a generar el mayor bien o nos va a aportar el mayor bien posible, porque puede haber una carencia de sentido o de valor, aunque sea muy atractivo. Digo, consumir drogas, consumir alcohol, pues al principio fue algo muy atractivo. Si la primera vez que tienes esas experiencias, pues te sintieras, no sé, bloqueado intestinalmente o sufrieras un desmayo y fíjense, y eso a pesar de las crudas que se pueden llegar a experimentar, por ejemplo, al tomar demasiado alcohol, o me imagino que algo similar sucederá
en otro tipo de cosas, por ejemplo, comer demasiado, en fin. A pesar de eso, se vuelve a caer en lo mismo, es porque llega a haber un momento de mucho placer, aunque al principio sea más placer fisiológico y luego sea un escape psicológico. Como sea, algo se está obteniendo que se está viendo como muy atractivo, como muy placentero o como muy necesario. Y aquí es donde el tema de la renuncia juega un papel fundamental para que no nos volvamos dependientes de aquello que no tenga que ver con una necesidad natural. Y esto es crucial. Cuando una necesidad es natural, queda satisfecha en un momento dado. En cambio, cuando una necesidad es artificial, nunca queda satisfecha. Al contrario, siempre queremos más. Y este es un punto crucial, amigas, amigos, para determinar los grados de libertad con los que tenemos que aprender a vivir o disponernos a vivir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en la sociedad de consumo de nuestros días estamos, no sé cómo describirlo, pero pudiera ser algo así, estamos cada vez dándole menos vida útil al objeto de nuestro consumo, porque ya estamos pensando en la siguiente versión, en la nueva versión. Pasa con la tecnología, tal vez como en ninguna otra cosa. Tenemos un modelo determinado de teléfono o un modelo determinado de computadora y no acabamos todavía de aprender a utilizarla a plenitud en todas sus opciones de funciones cuando ya estamos pensando en el siguiente modelo. Entonces, lo más pronto posible nos deshacemos del modelo anterior porque ya queremos el nuevo. Y en ese estar constantemente insatisfechos, estamos cayendo en futuros estados de apego que definitivamente nos van a afectar tal vez para el resto de nuestras vidas. Por eso hay que tener mucho cuidado de no convertir en algo necesario algo que simplemente es conveniente o es placentero, pero de forma parcial y de forma temporal, no de forma permanente ni definitiva. Entonces, ojo, si yo no estoy siendo satisfecho con mi relación con una persona, con un trabajo o con la posesión de un bien, quiere decir que está empezando a haber ahí un problema de apego. No se trata de una necesidad natural y pues puede convertirse en un serio problema de codependencia más adelante. Claro, la inseguridad aquí juega un papel muy importante porque a lo mejor yo puedo mantenerme durante años o inclusive toda una vida con una relación destructiva simplemente porque tengo miedo, me siento inseguro de poder relacionarme con otra persona. O me puedo mantener durante años en un trabajo que me enfada, me fastidia, me aburre y por más que le busco, no hay forma de que logre hacerlo con gusto o que me pueda implicar algún tipo de exigencia personal y me haga crecer, pero por la inseguridad de no poder encontrar yo otro trabajo o no poderme independizar y dedicarme yo a comercializar mis propias habilidades, por decirlo así, pues entonces me mantengo de manera indefinida en ese trabajo que me está estrangulando psicológicamente hablando. O, pues no sé, digo, pueden haber muchos casos en los que la mente, el corazón, inclusive en ocasiones la misma voluntad se puede apegar a una realidad porque desde el inicio se tuvo miedo a perder esa realidad porque uno no se siente capaz de poder aspirar a una realidad distinta, a una realidad mejor. Y entonces aquí llegamos a la que podríamos considerar la raíz de todos los apegos, aunque cambien en grado o en intensidad la mayoría de ellos, pero creo que podemos identificar la misma raíz. ¿Cuál sería esta raíz? Bueno, la raíz sería el miedo. El miedo a la pérdida, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso. Y ya en alguna otra reflexión hablamos de la importancia de afrontar y superar estos miedos y por supuesto de estar viviendo en función de la realización y no en función de la amenaza, como viven muchas personas. Bueno, aprovecho para
leer algunas llamadas. Dice Carmen Luna del Retablo. Saludos, Carmen, y a todos los que habiten por allá. Saludos al señor Mares, gracias por los temas. Mi admiración. No, pues muchas gracias, Carmen. Qué bueno que les estén gustando y por supuesto que qué mejor que les estén sirviendo. Y luego nos hablan de la Colonia Tejeda. También un saludo para todos allá en la Colonia Tejeda. Felicidades al programa. Y en relación a las parejas, ¿cómo romper un vínculo de apego? Bueno, pues ya en estos minutos que nos quedan vamos a centrarnos en qué hay que hacer para el desapego, para el desprendimiento. Bueno, lo primero que hay que hacer es identificar qué estamos obteniendo de esa relación, de esa actividad, de ese bien específico. La mayoría de las veces será seguridad, pero no, habrá ocasiones en las que pueda ser, pues no sé, estatus, a lo mejor estoy obteniendo atención, qué sé yo, pero hay que identificar qué estamos obteniendo de aquello a lo que estamos apegados. Una vez identificado, hay que plantearnos formas de lograr obtenerlo por nosotros mismos. Si se trata de seguridad, pues dejar de depender de esa persona o de ese trabajo o de ese objeto para sentirme seguro, buscar otras fuentes de seguridad. Ojo, desapegarse no significa necesariamente eliminar el vínculo con esa persona, con ese objeto, con esa actividad. O sea, el que yo me desapegue de mi trabajo no necesariamente implica que yo renuncie a mi trabajo, sino que significa que no estoy obsesionado con el tema de mi trabajo y entonces puedo dedicarme libremente a otros temas en mi vida que son igualmente importantes o más importantes aún que mi trabajo. Lo mismo para una pareja. Generalmente cuando hay un apego, hay una tensión emocional, reitero, y hay demasiada dedicación de tiempo hacia eso. Entonces el desapego tendrá que ver con dedicarle más tiempo a otras realidades. Si estoy apegado a una persona, pues le dedico más tiempo a otras personas o a otras actividades. Si estoy apegado a un objeto, bueno, en el caso específico de los objetos, como puede ser un bien material, ahí sí podría convenir en un momento dado la posibilidad de deshacernos del objeto, sin que sea necesariamente esa la única opción. Pero sí pueden haber apegos tontos, pero que generan mucho estrés, a objetos que ya no tienen ningún sentido conservar y que por el principio de abundancia es mejor inclusive soltar para que nos dispongamos a recibir algo mejor más adelante. El hecho es que hay que descubrir qué es lo que estoy recibiendo de ese apego y empezar a buscarlo en otras realidades. Insisto, sin que necesariamente tenga que deshacerme de la realidad a la que estoy apegado ahorita. Aquí el tema es desprendimiento, no deshacerse de. No es deshacerse de la pareja o de los amigos o del trabajo o de los bienes materiales, sino desprenderse de ellos, es decir, que mi vida no gire en torno a ellos. Otro aspecto importante para lograr el desprendimiento a lo que sea o a quien sea es identificar que mi vida es mucho más que aquello que estoy obteniendo con esa relación o con esa posesión. En el caso de la mamá a sus hijos, bueno, que la mamá descubra que su vida es mucho más que la atención a sus hijos. O sea, no convirtamos o no reduzcamos nuestra vida a un solo rol. O sea, no solo soy trabajador, no solo soy padre, no solo soy esposo, no solo soy, pues no sé, corredor, no solo soy amigo, soy la suma de todo eso y más que eso. Y por eso no se vale que yo me apegue a cualquiera de esas realidades, porque soy mucho más que cualquiera de esas realidades. Y en ese sentido es importante que el desapego lo vaya logrando a través de la renuncia. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. El dios Cronos es implacable, ya nos está marcando la terminación de la reflexión del día de hoy, pero pues con mucho gusto estaremos el próximo jueves reflexionando sobre este tema, sobre otros temas. Los que nos quieran sugerir pueden hacerlo a través de mi correo info@andresmares.com o a través de mi página de internet www.andresmares.com.
Ahí pueden con mucho gusto mandarme sus sugerencias. Como siempre ha sido un placer estar haciendo estas reflexiones con ustedes. Gracias como siempre también Chilo allá en los controles. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.